Buenos días, vamos a empezar hoy el tema 12 que se titula Comunidad hereditaria y su partición. Primer epígrafe, la comunidad hereditaria. Bien, aquí lo primero que hay que decir es que no siempre hay comunidad hereditaria. Cuando hay un heredero único, todos los bienes hereditarios le pertenecen, salvo el tema de que haya algún legado, pero lo importante es que nos fijemos en que la titularidad por cuotas corresponde 100% a una sola persona. En este caso no tiene que compartir con otras personas esos bienes hereditarios y en consecuencia aquí no hay comunidad hereditaria, hay heredero único. Para que haya comunidad hereditaria es preciso que haya más de un copartícipe, que a su vez pueden ser son las personas nombradas por la ley para pertenecer a esa comunidad hereditaria. ¿Y quiénes son esas personas? Pues lo diremos dentro de poco, pero dejaremos también para el final del tema de hoy la discusión sobre el tema de los legitimarios. En cuanto a la naturaleza de la comunidad hereditaria, se sigue en España el modelo germánico. Es decir, esto podría ser una comunidad de tipo germánico, en contraposición a la comunidad de tipo romano o comunidad ordinaria por cuotas de los artículos 392 y siguientes del Código Civil. La comunidad hereditaria es de tipo germánico porque cada partícipe no tiene un derecho sobre una cuota sobre cada uno de los bienes hereditarios y por lo tanto puede disponer de esas cuotas sobre bienes individuales. No, lo que tiene es una cuota sobre el conjunto del patrimonio hereditario. Es una cuota abstracta. Por ejemplo, si un heredero es heredero en un tercio, pues tendrá un tercio sobre el patrimonio. Esa cuota la va a poder vender, la va a poder hipotecar, pero lo que no puede hacer es vender o hipotecar o disponer de bienes concretos hereditarios. Los partícipes deben ser son los herederos que heredan por cuotas partes, salvo el caso del heredero de cosa cierta, que es un caso bastante anómalo, y también forman parte de la comunidad hereditaria los legatarios de parte alícuota, entre los que podemos incluir al cónyuge viudo, que aunque no es un legatario, la jurisprudencia y la doctrina asimila, sin ser igual, repito, asimila al cónyuge viudo con el legado de parte alícuota. La comunidad hereditaria sigue el modelo germánico, es decir, cada partícipe tiene un derecho sobre el patrimonio hereditario, un derecho abstracto, un derecho intelectual sobre el patrimonio hereditario. Tiene una cuota, un tercio, un octavo, una vigésima parte, pero no tiene un derecho disponible sobre todos y cada uno de los bienes y derechos que componen ese patrimonio hereditario. De manera que puede disponer de su cuota, pero no puede disponer de los bienes individualmente, de los bienes concretos que componen el patrimonio hereditario. Esa es la concepción germánica de la comunidad hereditaria. El objeto de la comunidad hereditaria es la herencia de la que hemos detraído o, más que detraído, hemos apartado los bienes objeto de legados de cosas propias. Porque si un bien está destinado a entregarse a un legatario, ese bien no forma parte de la comunidad hereditaria integrada por los herederos y legatarios de parte alícuota.
Luego, la comunidad hereditaria coincide con los bienes relictos de los que hemos apartado los legados. ¿Que luego no hay que entregar los legados? Pues entonces podríamos decir que se acrecenta la comunidad hereditaria. El derecho de cada partícipe o copartícipe es un derecho muy similar al derecho que existe en materia de comunidad ordinaria o de tipo romano. Es un derecho de uso y coposesión que tiene, salvo el caso en que haya un administrador diferente de los partícipes. En ese caso, no podríamos decir que el administrador es el que realiza esos actos de herencia de la cosa. En cuanto a la actuación en juicio, siguiendo una teoría jurisprudencial que se inició en materia de sociedades, donde se decía que cada socio individualmente podía actuar en beneficio de la sociedad, y sus actos, en ese sentido, cuando actuaba en beneficio de la sociedad, sus actos eran válidos. De manera que lo que hacía un socio individualmente y que beneficiaba a la sociedad era válido. Sin embargo, lo que perjudicaba a la sociedad no producía efectos si la actuación era individual, y el perjuicio se lo llevaba el propio socio. Pues bien, esa tesis jurisprudencial también se aplica a la comunidad hereditaria, en el sentido de que el partícipe puede actuar en beneficio de la comunidad hereditaria, y esos actos serán válidos porque se ha producido un beneficio. Sin embargo, la gestión desfavorable no perjudicará a la comunidad. En cuanto a los actos de administración de la comunidad hereditaria, podemos decir que rigen en primer lugar la voluntad del causante, lo que el causante haya establecido. En segundo lugar, a falta de voluntad del causante, la voluntad de los copartícipes es la que dictará las normas a cumplirse en materia de administración. Pero a falta de una o de otra, es decir, a falta de voluntad del causante o voluntad de los partícipes, pues entonces podríamos decir que se rigen por las reglas de la comunidad romana u ordinaria. Es decir, para los actos de administración bastará con la mayoría, para los actos de disposición se requerirá la unanimidad. Precisamente por eso se dice que para disponer de los bienes singulares de la comunidad hereditaria se precisará la unanimidad de todos los partícipes. No la mayoría, sino la unanimidad. Y si existe esta unanimidad, el bien puede salir del patrimonio hereditario sin necesidad de hacer una partición. En realidad, esa venta del bien hereditario, si la contrapartida, si el dinero que se obtiene no ingresa en el patrimonio hereditario, sino que se reparte, en realidad lo que estamos asistiendo es a una disolución parcial de la comunidad hereditaria, disolución parcial de la que va a detraerse un bien, y sin embargo no va a ser repuesta esa baja con el dinero obtenido, porque ese dinero se va a distribuir entre los comuneros. Si por el contrario el dinero que se obtiene con la venta se integra en la comunidad, en realidad lo que ha habido es una simple, podríamos decir, cambio de un bien por otro, cambio de un bien singular, un inmueble por ejemplo, por el dinero que han pagado por él. Pero la comunidad, podríamos decir que el valor contable de la comunidad permanece siendo el mismo. Entonces, de todas maneras, se plantea un problema importante a la hora de discernir
¿Qué calificación hemos de dar al acto por el que un partícipe de la comunidad hereditaria dispone por él mismo, por sí solo, de un bien hereditario? En principio podríamos decir que al estar sujeto a la disposición a la unanimidad de los partícipes y no haberse hecho con esa unanimidad, sino haberla hecho uno solo, o dos de cuatro, o dos de tres, pero no todos, podríamos decir que en principio ese acto va a carecer de eficacia, puesto que no se cumple la fórmula establecida. Sin embargo, creo que hay que matizar según los casos. Y podemos distinguir entre cuatro casos distintos. Primer caso. El disponente manifiesta que es suya la cosa transmitida. Es decir, engaña, miente y dice que la cosa hereditaria le pertenece solo a él. Bien, entonces en este caso podemos decir que sería un acto inexistente, es decir, un acto que no habría que darle respaldo jurídico, puesto que se carece del poder de disposición. Si la cosa pertenece a cuatro y dispone de ella enteramente uno, que no tiene representación ni poder de los demás, podríamos decir que se carece del poder de disposición y la venta sería, en principio diríamos nula, pero más que nula resultaría que sería inexistente, porque lo que nulo sigue siendo. Y esto lo que pasa que es incompleto, en el sentido de que no basta con el consentimiento de uno de los cuatro comuneros, pero si los otros tres ratifican el acto, entonces el acto sería válido, por analogía con el régimen que se establece en el artículo 1259 para el falsus procurator. Allí en el 1259, aunque el código dice que es nulo, realmente no es nulo, porque si ratifica el dominus, el acto que ha hecho el falso representante, el contrato sería válido. El segundo caso es el supuesto en el que el actuante manifiesta que la cosa es de la comunidad, a diferencia del primero que dice que la cosa es suya. Dice que la cosa es de la comunidad y que él tiene poder para disponer, pero es falso. Bien, entonces es el caso típico del falsus procurator. Un señor que dice que tiene representación de otro para actuar válidamente y resulta que no tiene esa representación. Entonces aplicamos el artículo 1259 sin más. Aunque el artículo 1259 dice que el acto es nulo, más que nulo es inexistente o incompleto, y por lo tanto el acto no habrá que darle trascendencia hasta que los falsos representados ratifiquen. Si los falsos representados ratifican el acto, entonces el acto automáticamente sería válido y por lo tanto eso con lo cual se acredita que el acto no era nulo, porque lo que nulo es, nulo sigue siendo. El negocio nulo es insanable. Esta es la solución que también da, por ejemplo, el artículo 597, cuando se trata de personas, con una comunidad sobre una servidumbre. Pues lo que hace uno de los comuneros no se queda pendiente de que los demás ratifiquen ese acto. En tanto no lo ratifiquen, ese acto es inexistente por incompleto. Tercer supuesto. El disponente manifiesta que la cosa es de la comunidad hereditaria. En esto coincide con el supuesto anterior. Pero reconoce que no tiene representación de los demás comuneros. Pero se compromete a un hacer. Se compromete a conseguir que los demás comuneros ratifiquen o respalden su contrato. Bien, pues estamos en el caso de una venta de cosa ajena. Una venta de cosa ajena que, conocida la ajenidad por parte del comprador, el contrato es válido, el contrato podríamos decir, hay una prestación de hacer por parte del vendedor que no puede cumplir únicamente entregando la cosa, porque la cosa no le corresponde en exclusiva, sino que tiene que procurar, tiene que hacer, tiene que convencer y conseguir que los demás ratifiquen ese negocio. Y por último, el último supuesto es cuando el vendedor manifiesta que la cosa es de la comunidad y se compromete a que si en la partición
le toca la cosa que vende, entonces podemos decir, se cumplirá una condición suspensiva. La venta estaba sujeta a una condición suspensiva, y es que le tocara en la partición el bien objeto de la venta, y la venta será válida por cumplimiento de la condición suspensiva. Y empezará y será ejecutiva. Sin embargo, en el caso en que no le toque en la partición esa cosa que se vende, pues entonces la venta quedará sin efecto. Todo esto guarda analogía con la solución que da el artículo 1380 para el caso del legado de cosa ganancial. Finalmente, la comunidad hereditaria se extingue por diversas causas. En primer lugar, por reunirse todas las cuotas en manos de una sola persona. Un copropietario le va comprando a los demás sus cuotas hasta hacerse con el 100%. En ese momento termina la comunidad hereditaria. Segundo, por la completa partición de la comunidad hereditaria. Cuando la partición tiene fin y podemos decir que es firme, entonces cada uno de los partícipes cambia la cuota que tenía sobre la comunidad hereditaria por uno o muchos bienes concretos que se le pertenecen totalmente. También cabe la posibilidad de que la partición culmine estableciendo una comunidad ordinaria sobre cada una de las cosas que componen el patrimonio. Es decir, por ejemplo, imaginemos que hay una comunidad hereditaria entre tres comuneros o partícipes. Bien, y se decide que cada una de las cosas que componen esa comunidad hereditaria pertenecerá por terceras partes indivisas, es decir, en comunidad romana, a los tres partícipes. Pues bien, aquí ha habido una conversión de una comunidad hereditaria en numerosas comunidades de tipo romano, pero también se ha hecho una partición. Lo que pasa es que en vez de otorgar bienes enteros a cada uno de los partícipes, se han otorgado cuotas partes de bienes a los copartícipes. Y por último, la tercera posibilidad por la cual se extingue la comunidad hereditaria es cuando se aporta esa comunidad a una entidad de grado superior, concretamente, fundamentalmente, cuando se aporta a una sociedad. Por ejemplo, los hermanos herederos deciden fundar una sociedad y aportan la comunidad hereditaria en el activo de esa sociedad. Bien, con esto terminamos la comunidad hereditaria, y ya en otro vídeo